Muchos quieren saber acerca de las señales para el comienzo de la tribulación, y eso es lo que vamos a hacer, un avance explicativo sobre el tema fuera de la secuencia del libro para que tengan una noción de comienzo y comprensión, pero como dije, la comprensión del libro del Apocalipsis tiene que partir de las cosas referentes a los demás libros de la Biblia, y así cuando comprenderán las revelaciones del libro del Apocalipsis sin necesidad de que ningún hombre les enseñe, sino por medio del Espíritu Santo, plantada en vosotros como un grano de mostaza, y cuando esta semilla germine, brotará en vosotros la verdad, que os hará iglesia de Jesús, os hará templo del Espíritu Santo y reino de Dios. Son 3 medidas, que sois Dios, para hacer también en nosotros 3 medidas, para que en Jesús seamos iglesia, templo y reino, que vino a nosotros por medio de la levadura que nos hizo crecer como pan, nos hizo crecer como reino, porque el reino de Dios se compara con 3 medidas de trigo y la adición de levadura. Ya hemos visto en los primeros 11 vídeos una pequeña parte de los temas que debemos entender con claridad, y para esa claridad me vuelvo repetitivo con las palabras como si estuviera enseñando a niños. Sé que la mayoría de vosotros no sois como niños y ya coméis el alimento sólido de la palabra, sin embargo, muchos están siendo alimentados con gachas y gelatina, no para tener entendimiento, sino para ser agradable al corazón y dulce en la boca, así como en sus vientres, porque les falta refrigerio y miel, por eso no se dan a luz, porque temen los dolores del parto, y con eso quedan los viejos, mimados y sedientos de sus pasiones. Otros alimentados con miel y refrescos, por lo que se alimentan no para tener un entendimiento completo, sino para permanecer apegados a quienes los alimentan, porque se alimentan muy dulcemente para que nunca crezcan y se queden siempre en el borde del vestido de su madre. Etcétera. Entre comillas, los creyentes mimados siguen viviendo sin madurar y crecer, en verdad, pero en la prosperidad, en la alta estima y en el interior. No es que Dios no pueda darnos la prosperidad, sí, lo hace, y eso es un hecho por palabra y promesa de Dios, sino cada cosa en su tiempo y lugar. Entonces, si te paras a pensarlo, tenemos hombres y mujeres, haciendo el papel de Joao y María, alimentándose de dulces, engordando y más, porque al final, cuando necesitan fuerzas y mantenerse en verdad, lo lograrán. Huid a los brazos de la bruja, que es el mundo, para ser devorados por ella. Joao y María andan con el corazón engordado, pero el alma es solo piel y huesos. Los obesos de corazón son como la cizaña que parece tener algo adentro, pero al final no tienen nada, por eso son la cizaña, son solo cáscaras infladas por el corazón sediento de sus pasiones. El Espíritu Santo no vive en Dios, que nos hace trigo. Los que se convierten en cizaña no son hechos por Jesús la Iglesia, por el Espíritu Santo el templo y por Dios el reino, son cáscaras estériles, son personas vacías, son piel y huesos, que son más como huesos secos en un valle, y todos conocen la profecía de Ezequiel 37. Ezequiel 37 versículos 4 al 6. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor soberano a estos huesos, traeré un espíritu y tendréis vida. Pondré en vosotros tendones, y haré aparecer sobre vosotros carne, y os cubriré con piel, pondré en vosotros espíritu, y tendréis vida. Entonces conoceréis que yo soy el Señor. Dios es fiel y nunca nos ha abandonado, porque Él cumple lo que dice y promete, y así la palabra de Dios está ahí para todos. Todos pueden salvarse por medio de Jesús y con ello recibir de Dios su Espíritu Santo, que los guiará hacia la verdad y los alejará de las mentiras de Satanás y del corazón mismo del hombre. Volviendo al tema de los signos. Si nos detenemos a pensar y analizar, las señales vienen sucediendo desde hace mucho tiempo como Jesús nos enseñó, pero muchos están ocupados en discusiones que no llevan a ninguna parte, solo les lleva a perder el tiempo, y cuando se dan cuenta de que estarán en medio de la tribulación o peor, en el gran trono blanco, y no quieren estar allí para ser juzgados. Primero debemos entender que una cosa es el regreso de Jesús y otra el comienzo de la tribulación, pero ambos están ligados, y por eso os digo, Jesús vendrá 7 años después del arrebatamiento, así que no sabemos el día ni la hora, pero estamos seguros que Jesús vendrá 7 años después de que comience la tribulación. Primero vendrá Jesús en el aire para arrebatar a la iglesia que se había convertido hasta ese día, que es el rapto,
para que no pase la tribulación como Él nos prometió. Y así el resto de la iglesia que no se convirtió se convertirá durante la tribulación. Hay un capítulo específico para este tema en el libro. Con eso ya vimos que Jesús vendrá a buscar la iglesia, que es el arrebatamiento, pero no es el regreso de Jesús. Su regreso será al final de la tribulación, que todo ojo verá, y allí estará Satanás preso por 1000 años y reinará por este tiempo, que es el reinado milenario de Cristo. Después de esto vendrá el gran trono blanco y luego la eternidad. No sabemos la hora ni el día para el regreso definitivo de Jesús, que será al final de la tribulación, pero sabemos que serán 7 años después de que mucha gente desaparezca, que será el arrebatamiento, pero será negado. Los hombres harán varios alegatos sobre esta desaparición. La verdad es que la iglesia será arrebatada. Pero ¿cuándo comenzará la tribulación? Marcos 13 versículo 5 al 8. Y respondiendo Jesús, comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y engañará a muchos. Y cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque así debe suceder, pero aún no será el final. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá terremotos en diferentes lugares, y habrá hambres y tribulaciones. Estas cosas son los comienzos del dolor. Como podemos ver, desde que Jesús fue asesinado y resucitado, ha habido muchas guerras y rumores de guerras. Ya vinieron falsos cristos, y no fue uno o dos, sino varios, y hay muchos otros por ahí tomando el sacrificio diario de Jesús y tratando de ponerse en su lugar, porque piensan que orar y llorar por los demás es su cruz por su propio honor y gloria. Terremotos y otras catástrofes ocurren anualmente, como todos los años tenemos terremotos, huracanes y otros. Ni siquiera se menciona el hambre. Cuanto más el hombre produce alimentos, más personas mueren de hambre, no por la voluntad de Dios, sino por la codicia del hombre. Las plagas plagan el mundo todos los días. Las enfermedades se propagan como el viento. Una gran cantidad de niños y padres no se entienden, la delincuencia se expande, porque el amor se ha enfriado y la vida para muchos no es más que un celular o menos. Y por último, el Evangelio. Muchos piensan que hay gente que todavía no conoce el Evangelio, y estos se engañan y se dejan engañar, pero realmente se acerca el tiempo y yo creo que Dios ya cumplió esta promesa o ya está por cumplirse en el año que sigue. Así que dime, ¿qué nación en el mundo no ha oído hablar de Dios y de Jesús? ¿Qué nación no tiene o no tiene una Biblia? Puede que muchos no la hayan escuchado hoy y no tengan Biblia en estos días, pero durante su vida en un momento determinado, aunque por minutos u horas hayan escuchado de Jesús, y si no la tienen es porque no quieren y no se imponen para conseguir. Debes decir: pero está prohibido allí en ese país. Está bien, pero ¿y si estuviera prohibido aquí en Brasil? ¿Qué harías? ¿Dejarías de creer en Jesús? ¿No buscarías a Jesús? ¿No buscarías la verdad o preferirías vivir en la mentira? Piense en eso. Durante la tribulación estará prohibido hablar o mencionar cualquier cosa acerca de la verdad, que es Jesús, y el castigo será la muerte. Así que el que ama su vida la perderá, y el que ama a Dios más que a su vida recibirá la vida eterna negando el nombre de Jesús. Estos son los signos y ha estado sucediendo durante más de 2000 años, sin embargo, no fue el final. El final será cuando Jesús venga definitivamente, ese será el final, y antes de eso cada uno debe hacer su elección, debe ser sí o no, porque no saber es lo mismo que negar a Jesús. La elección debe hacerse antes de la venida definitiva de Jesús. El principio del fin, el principio para que cada uno haga su elección, ya ha comenzado. Sí, el principio del fin ya comenzó hace más de 2000 años cuando Jesús vino al mundo por primera vez, y terminará cuando venga por segunda vez, y esto es definitivo, porque Él es el primero y el último, el único quien aparecerá en el mundo durante la tribulación. Este es el del medio, no es el primero ni el último, esta es la bestia. Y no se dejen engañar por ella durante la tribulación, si no hacen su elección rápido y obtienen sacado antes de que comience la tribulación. Jesús vino, fue asesinado, resucitó y hoy está en el cielo justificándonos día y noche delante de Dios,
este es el primero, y Jesús vendrá el último al final de la tribulación porque Él es el último, así que recuerden, Jesús nos dijo, yo soy el primero y el último. Entonces, por si no entendieron, este es el principio de la vida y el fin de la muerte, porque el hombre cuando cayó en el paraíso hasta la primera venida de Jesús no vivió, sino que fue condenado a muerte. Jesús vio e venceu a mort nos dando direito nela para a vida, o principio para facermos a escola entre a vida e a mort, e a súa última e definitiva vinda e o final para que todos tename escolhido pela vida, do contrario será o destinados para muerte. Las señales nos han sido dadas desde la crucifixión de Cristo, en un tiempo determinado de poco más de 2000 años, siendo igual a 2 días con Dios, lo cual es para nosotros por 2000 años, y si tenemos 7000 años en todo, igual a 7 días para Dios, y si el último día, el séptimo, el gran sábado, será el reinado milenario de Jesús, porque Jesús reinará por 1000 años antes de que comience la eternidad. Estos 2000 años son los últimos días dados a escoger a los hombres, que son como 2 días para Dios, pero para nosotros 2000 años. El tiempo señalado es después de que Jesús haya dicho consumado es. A partir de este momento comenzó la cuenta atrás para su regreso definitivo. Ahora miremos al profeta Joel. Joel 2 versículos 28 y 29 Y acontecerá después que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas en aquellos días derramaré mi espíritu. Esta parte de Joel 2 comenzó después de la crucifixión como se describe en los Hechos de los Apóstoles. Lo meditan bien. ¿Cuándo comenzará la tribulación? La tribulación es como una cuenta regresiva para la venida de Jesús, es una especie de abreviatura de que todo lo que pasó mal en el mundo pase de manera intensa y peor en un pequeño periodo de 7 años, para que la iglesia que no fue arrebatada se convierta y ser salvo durante la tribulación. Entonces la tribulación solo comenzará a través de lo que Daniel nos reveló y está sutilmente escrito en un capítulo específico en el libro de Apocalipsis, que es diferente a lo que enseña el profeta Joel. Se trata del tiempo entre la primera y la segunda venida de Jesús. Pero en Daniel y en Apocalipsis se refieren al comienzo de la abreviatura, de la cuenta regresiva, al comienzo de la tribulación, que tampoco sabemos el día ni la hora, pero debemos cuidar su comienzo, porque las señales y pocos son conscientes de que es la señal para que el botón de inicio de la tribulación sea presionado por Dios cuando Apocalipsis capítulo 10 versículos 3 y 4, se revele y suceda, pero de qué se trata específicamente hablaremos en los vídeos del libro porque ahora es difícil entender sin entender los otros asuntos de los que deberíamos tener conocimiento. Pero la gran señal ya se está dando y con eso sabemos que ya estamos en la generación de la tribulación, porque la higuera está brotando, si la higuera que un día selló la profecía, está brotando con las revelaciones e interpretación de lo que fue sellado, que difiere del libro de Joel, cada uno es una cosa específica, la higuera comenzó a llorar. El libro de Daniel está siendo revelado, porque hasta hoy muchas higueras se habían secado, porque no tenían fruto para ofrecer a la iglesia, al templo y al reino que somos. Muchos profetizaron y respondieron a su propio corazón y a sus pasiones, y estos engañadores fueron engañados y se dejaron secar confiando en su corazón. Y en su corazón fermentaron muchos engaños las cuales sirvieron de verdad porque se secó no tener el fruto para alimentar a un hambriento que como Jesús fue a buscar el fruto en la higuera y no lo encontró, pero hoy gracias a Dios por su voluntad están brotando muchas higueras y revelando las profecías y especialmente las S del libro de Daniel, que es la señal de que la hora ha llegado, esto por la voluntad y permiso de Dios, porque el tiempo señalado ha llegado. Daniel 12 capítulo 4 al 9 Y tú, Daniel, cierra estas palabras, y sella este libro, hasta el fin de los tiempos, muchos correrán de un lado a otro, y el conocimiento se multiplicará. Entonces yo, Daniel, miré, y he aquí, otros dos estaban de pie, uno de este lado, junto al río, y el otro del otro lado, junto al río. Y dijo al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo terminarán estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo,
y juró por el que vive para siempre que sería por un tiempo, tiempos, y la mitad un tiempo. Y cuando hayan terminado de esparcir el poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Por tanto oí, pero no entendí, por eso dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él dijo, Ve, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Con eso ya llegamos al tiempo determinado para que comience la tribulación, ya que hay muchos que de verdad sirven a Dios revelando lo que ha de ser revelado. Con eso les digo que el libro de Daniel será descrito completamente durante los vídeos. Esta es la señal del fin, siendo la revelación de Daniel como nunca la habéis oído, para muchos será como locura, pero Dios ya nos lo ha advertido, porque los del Espíritu conocen y reconocen las cosas del Espíritu y de Dios, sin olvidar a los hombres, y los hombres saben y entienden las cosas que agradan a su corazón y lo demás para ellos es locura. Porque no entienden que Jesús y el Espíritu Santo vinieron antes que cualquier facultad de teología, no menospreciando la teología y los teólogos, sino exaltando a Dios que nos envió su Espíritu Santo para que conozcamos la verdad por el Espíritu y no por la enseñanza y preceptos de los hombres que muchos buscan el dominio, la gloria y el honor para sí mismos. Mateo 16 versículo 1 al 6, y cuando los fariseos y saduceos se acercaron para probarlo, le pidieron que les mostrara alguna señal del cielo. Pero él respondiendo les dijo, Cuando llega la tarde, decís, hará buen tiempo, porque el cielo está rojo. Y por la mañana, hoy habrá tormenta, porque el cielo es de un rojo oscuro. Hipócritas, sabéis discernir la faz del cielo, y no conocéis las señales de los tiempos. Una generación mala y adúltera pide una señal, y ninguna señal le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se retiró. Y cuando sus discípulos hubieron pasado al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, Guardaos y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Locura por los hombres que son como los fariseos y saduceos que saben y hablan cosas de hombres, porque son malos y adúlteros, ídolos de sí mismos, por lo que no reconocerán ni entenderán de lo que estamos hablando. Cuidado con seguirlos, porque su levadura no es la del reino de Dios, sino la de las tinieblas. La señal está ahí, los libros de los profetas están siendo revelados así como el Apocalipsis y ese es el tiempo determinado por Dios, pero el tiempo del rapto será cuando suceda parte del capítulo 10 de Apocalipsis y no suceda en el medio de la tribulación sino al principio de la misma, aunque Apocalipsis capítulo 10 está en la mitad del libro de Apocalipsis y por eso es necesario estudiar algunos temas antes de hablar directamente de Apocalipsis, de la misma manera que no hay manera de explicarles estos temas ahora, que para muchos será una locura si no entienden los otros temas que poco a poco vamos tratando en los vídeos. En otros vídeos veremos sobre esto. Con eso está la señal del fin, que es la interpretación de Daniel y la revelación y evento de Apocalipsis capítulo 10 versículos 3 y 4 que es simultáneo con el rapto. Si no habéis aceptado a Jesús, hacedlo mientras hay tiempo para ser arrebatados, porque durante la tribulación no será fácil, porque vendrán días terribles como nunca los ha habido en el mundo ni los habrá, porque después de eso venga el reinado milenario de Cristo y finalmente la eternidad. No olvides ver nuestros vídeos. Dale me gusta a nuestros vídeos, suscríbete al canal y comparte los vídeos. Que la gracia y la paz de Dios y de nuestro Señor y Salvador Jesús estén con todos nosotros. Amén.